Egbe Ochun di Orunmila. ¿Sabías que Ori, la cabeza? Hoy muchos de nuestros practicantes están obsesionados con la nueva tendencia de recibir un icono que representa nuestro destino, elegido por una parte por nosotros y la otra impuesta por Olodumare antes de nacer en esta tierra. Primero que nada, debemos de saber que Ori no es un orisha, ya que ningún ser humano después de su fallecimiento fue elevado a su estatus para adoración. Ileori, Igbaori o Ikokoori. En otras palabras, el icono de Ori no es algo universal entre los Yoruba, ya que la mayoría no lo tienen. Los Yoruba no creen que Ori tenga dueño o exclusividad de algún culto. Por tal motivo, no es exclusivo de los Babalao, ni de los Abori Orisha tampoco, ya que ambos pueden rendirle culto a sus cabezas. No se requiere tener la manifestación o icono de algún orisha para hacer obori, rogaciones de cabeza, ya que no está sujeto a ningún orisha. La adoración a nuestro ori se puede realizar en nuestra propia cabeza, sin la necesidad de tener recibido Ileori o el icono de ori. Es posible hacer obori, rogaciones de cabeza, y alimentar a ori con pocos elementos aprobados por los oráculos. Es costumbre alimentar a ori con ellaro, pez bagre, solo si esto no viola el ewo tabú de nuestro orisha labatori, como en el caso de Ochun y Yemoya, ya que para estas orisha está prohibido hacer rogaciones de cabeza con cualquier tipo de pescado. Es común elogiar o incluso dar pequeñas ofrendas a Ori cuando se tiene algún éxito y agradecer a nuestro Ori. Todos nuestros oráculos pueden indicar que alguien precisa de alimentar o cuidar de Ori. El saludo para Ori normalmente es el siguiente. Oriu, Orige, Oriti empenikon, Tigba enienye. Sarete teki o guayemi, oriu, orige, oriti empenikon, tigba enienye, sarete teki o guayemi, oriu, orige, oriti empenikon, tigba enienye, sarete teki o guayemi. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.